Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, y ven las pantallas? Gracias. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Listo. Listo, chicos. Bueno, antes que nada, arranco con las recomendaciones que nos sobran. María Paula, por ejemplo, apaga el micrófono, gracias. Arranco con las recomendaciones. Ustedes saben que en nuestra clase los micrófonos deben estar apagados mientras estoy dando las explicaciones. Solo los encienden cuando vayan a hacer uso de la palabra o en su defecto yo les solicite a ustedes que hagan una intervención, ¿sí? Espero que sigan teniendo el comportamiento adecuado que han venido sosteniendo a lo largo de las clases. Por ejemplo, me sentí muy feliz la clase anterior porque tuvieron un comportamiento adecuado y espero pues que eso continúe así. Chicos, eso por un lado. El chat también ya saben que solo lo deben utilizar para marcar la asistencia. Lo recuerdo porque a algunas personas se les olvida. Si tienen dudas o preguntas, tienen que hacerlo directamente por el micrófono. Y además de eso, chicos, quiero contarles algo. Estamos recolectando las evidencias, es decir, las actividades, y en ese orden de ideas, no he tenido la oportunidad de revisar todas las actividades de ciencias sociales, pero sí he revisado algunas. El objetivo es terminar de revisarlas esta semana y compartirles a ustedes el reporte de cómo van, si deben algunas actividades. Es necesario, chicos, que las personas que no hayan podido desarrollar sus actividades por X o Y razón, me escriban al WhatsApp para yo estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿sí? Para yo saber por qué no han podido responder a esas actividades. Es necesario que me escriban para yo darme cuenta de lo que está pasando. Hay algunas personas que ya me han escrito y les he dado, hemos llegado a un acuerdo. Entonces, si hay alguien más en esa situación, les solicito que se acerquen y me comuniquen qué está pasando, si están teniendo dificultades, bien sea con la conectividad o bien sea con algún dispositivo, llámese tablet, computador, celular, en fin. Cualquiera que sea la razón por la cual no han podido continuar con su proceso de aprendizaje, es necesario que me lo hagan saber, ¿listo? Muchas personas de ustedes no están en el área de religión, solamente oriento religión en 7.3, pero si hay algunas personas por ahí conectadas de 7.3, me permito comunicarles que las actividades que han desarrollado son muy poquitas, o sea, hay muchas personas colgadas en esas actividades y la invitación es a que se pongan al día, ¿listo? María Paula, no sé si quieres decir algo. Profe, perdón que le interrumpa. María Victoria, dame un segundito porque María Paula estaba levantando la mano y entonces no sé si ella tenga algo por decir. Bueno. Profe, Dime María Paula, te escucho. profe, pero usted cómo va a hacer para entregarnos los temas del segundo periodo. ¿Cómo así? No entiendo esa pregunta. Que los temas. Boletín, las notas. El boletín del segundo periodo. Chicos, quiero que quede claro algo. No sé nada de boletines, no sé absolutamente nada de eso. Solamente estoy Las hablando notas. de los reportes y tampoco les voy a dar notas directamente, sino que les voy a enviar un reporte en donde les voy a decir, por ejemplo, de 6 actividades, María Paula solo ha desarrollado 3, le faltan 3. Eso es lo que les voy a decir para que ustedes sepan qué es lo que les falta. ¿Listo? Ahora sí, María Victoria, dime. Victoria. Se fue Victoria. Bueno, entonces si no tienen más preguntas ni dudas al respecto, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Listo?
Profe, hay que tomar apunte. Claro, sí es necesario que ustedes tomen sus apuntes. Profe, cierra el grupo. Es Profe, es necesario que ustedes empiecen a tomar sus apuntes y pues hagan pues las preguntas que les surjan a lo largo del desarrollo de la clase. Profe, de todas formas, ¿usted no va a subir estas diapositivas a la plataforma? Y como siempre. profe, es que Bueno, chicos, empecemos. Vamos a continuar con el tema que veníamos viendo desde la semana pasada, Europa feudal, como ustedes ya saben. Básicamente habíamos quedado en esta parte, estábamos haciendo el análisis, incluso lo terminamos, el análisis de las diferencias que existían entre la época de la Europa feudal y lo que existe en la actualidad en cuanto a sistema económico, en cuanto a sistema social, ¿sí? En cuanto a sistema político, y pues creo que esto ha quedado claro. De todas maneras, si en este momento hay personas que no pudieron participar de la clase anterior, recuerden que todas las clases están siendo grabadas y pueden encontrar la información en la plataforma. Bueno, el día de hoy básicamente vamos a hablar de la dinámica de la tierra en esta era feudal, y entonces a eso se debe el título que están viendo en sus pantallas, El señor feudal y la tierra, y básicamente decir, no sé si alcanzan a mirar bien la imagen, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces, Sí, profe. ¿Tenemos que ir tomando apuntes? sí, claro, de lo más relevante, de lo que ustedes consideren que es importante. Recuerden que tomar apuntes no es escribir tal cual lo que la profesora dijo o tal cual lo que la profesora escribió en las diapositivas. Tomar apuntes significa escribir lo que yo entendí del tema, es decir, la idea principal. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Listo, bien. Aunque hay gente muy juiciosa, pues que copia todo lo que desarrollamos a lo largo de la clase, pero quiero hacer esa salvedad. Cuando hablamos de tomar apuntes, hablamos de retomar lo principal, ¿sí? Entonces, miren, la imagen que ustedes están pudiendo apreciar en sus pantallas en estos momentos hace alusión a cómo estaba organizada la Europa feudal en la Edad Media, ¿sí? Y básicamente encontramos unos elementos bien importantes. No sé si ustedes alcanzan a divisar que la imagen tiene unos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece el número 1. ¿Sí lo alcanzan a mirar? sí, señora. Sí, profe. 6, 3, Por ejemplo, está el número 2 7, y así sucesivamente. ¿Listo? para acá el 3. Entonces, miren, lo que significa esta numeración es lo siguiente. Primero, esto que ustedes alcanzan a apreciar acá en esta parte, ¿sí? Donde aparece el número 1, eso hace alusión a la reserva señorial, y la reserva señorial básicamente era el espacio que se cultivaba, y podría decir, chicos, Profe, no me escucha bien. si no se escucha bien porque tienen los micrófonos encendidos. Por ejemplo, Profe, se le escucha re recortado. Profe, ¿me puede recordar el título, porfa? María Paula, Carol. Profe, Ustedes están cansados de saber que si no apagan los micrófonos, no me van a escuchar, ¿sí? Carol, estamos hablando de la Europa feudal, es continuación de nuestra clase, y en la primera parte estamos hablando de la organización de las tierras, ¿sí? Como tal. Lo que les estoy proyectando en estos momentos en su pantalla es un resumen, o para que se hagan a una idea de cómo estaba dividida el territorio en esta época, ¿sí? Les acabo de mencionar que acá en esta parte donde aparece el número 1, todo esto hace parte de lo que se llama
o se conoció como una reserva feudal, que hacía alusión a todos los territorios en donde se cultivaban, y haciendo la salvedad de que las mejores tierras estaban a cargo del señor feudal y que eran, como ustedes ya saben, los campesinos quienes la cultivaban. Aquí hay algo bien importante en esta parte número 1, y es, si ustedes pueden notar, van a encontrar de que aquí hay cultivos y acá en esta parte también, pero que aquí en el centro no hay, ¿no? Eso no es gratis, eso obedece a un sistema de rotación de la tierra, es decir, para dejar descansar la tierra había una pequeña porción de ese territorio en donde no se cultivaba y la tierra era dividida en 3 partes, como se ve aquí. Más adelante les voy a mostrar una imagen para que esto quede claro, este concepto. Entonces, esta parte que no se cultivaba era conocida como barbecho, que quiere decir el territorio que quedaba sin cultivar. ¿Para qué se hacía esto? Para dejar descansar la tierra, ¿sí? Eso por una parte. No sé si queda claro este primer punto. De todas maneras, en el Classroom les voy a compartir una especie de glosario en donde ustedes van a encontrar todos estos términos de los cuales estoy haciendo alusión. Entonces, les recuerdo, número 1, estamos hablando de la reserva señorial, ¿sí? Acá en esta parte, en el número 2, no sé si lo ven, ¿me confirman, por favor? Sí. Sí. Profe, era la choza que vivía los campesinos. No, ya les voy a contar qué es esto. Aquí en este número 2 estamos encontrando las manufacturas. Las manufacturas, hagan de cuenta lo que hoy se conoce en nuestra actualidad como fábricas. Esto hacía las veces de un taller, ¿sí? En donde se fabricaban herramientas, armas, utensilios, ropas, ¿sí? Y todo esto lo elaboraban los mismos campesinos. Habían funciones específicas y por esta razón ellos recibían el nombre de su oficio. Por ejemplo, el panadero, por ejemplo, el herrero, el carpintero, ¿sí? Es en esta parte, en esta manufactura, aquí en el número 2, en donde se realizaban todos esos oficios. Profe, Sí, dime. entonces quiere decir que era como una tienda. No una tienda como tal, sino que era como el centro en donde se realizaban, apaga el micrófono, por favor. Eso, gracias. Era una manufactura donde se realizaban las armas, la ropa, los utensilios, sí, lo necesario, las cosas necesarias y más puntuales que se necesitaban. Profe, buenos días. Buenos días, Cristian, bienvenido. Profe, Dime. el tema, que es que apenas entro a la clase. Estoy en medio de una explicación, tú vas a encontrar grabada la clase. ¿Listo? Déjame continuar, por favor. Entonces, aquí estamos haciendo alusión a las manufacturas en donde se fabricaban todas esas cosas que acabo de mencionar. Por acá en el número 3, no sé si lo ven, número 3, donde estoy señalando, encontramos los molinos de agua, ¿sí? Y en los molinos de agua lo que se hacía era oficios como moler el trigo, hacer harina o producir aceite. Todas esas tareas se desarrollaban aquí, en el molino de agua, en el número 3. ¿Sí? Acá, en el número 4, ¿qué es el número 4? Es una imagen muy clara, ¿no? ¿Qué se observa en esa imagen aquí? Un reino, un castillo. Ajá, exacto. El castillo. Y nosotros ya habíamos dicho que en el castillo era donde vivían, ¿quiénes? El rey, profe. El rey. El señor feudal, profe. Eso, exacto, el rey, en este caso también los señores feudales. La clase privilegiada de esta época. En el castillo era una fortaleza. Si ustedes pueden ver en la imagen ustedes se van a encontrar de que
¿Cuál es la característica de esta imagen? ¿Qué ven de novedoso en esa imagen? Las torres. Las torres. Profe, los que iban cuando luchaban para que no le invadieran el territorio. Ahí dijiste algo importante. Habían pobres, profe. No, ahí dijiste algo importante. Estamos hablando solo de esta parte. ¿Dónde está el castillo? ¿Ustedes por qué creen que está construido de esa forma? Tú acabas de decir algo importante, Carol, en ese punto. Los nobles estaban. No. Bueno, les explico entonces. Los castillos eran construidos a manera de fortalezas, generalmente en un lugar elevado. Si ustedes pueden ver, esto es un lugar elevado, ¿cierto? ¿Sí? Es un lugar Sí. y un lugar que lo convierte en un espacio de difícil acceso, ¿sí? Entonces, cuando habían todas estas invasiones, el castillo era construido de esta forma y eso no era gratis, eso era para evitar la llegada de los enemigos, ¿sí? Entonces, a eso hace alusión en esta parte. Por eso, la característica de la construcción de este castillo. Se construía de forma tal que los enemigos en esa época, que eran los invasores, no tuvieran acceso a él tan fácilmente, ¿no? Tan fácilmente. Incluso, miren que ustedes por acá encuentran como una especie de río, ¿no? Entonces, todo eso dificultaba el acceso a ese lugar. Igual, las particularidades de las torres también funcionan a manera de muros para contener todos los impactos, bien sea de armas o de artefactos que pudieran utilizar en esa época para la guerra. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Sí, bueno. Listo. Por aquí, en el número 5, nosotros encontramos la iglesia católica. Entonces se dice en esta parte, como hemos venido resaltando durante las clases, que la iglesia era la encargada de recolectar los impuestos, ¿no? Y que los impuestos eran cobrados a todas aquellas personas que eran dueñas de grandes tierras, que eran dueñas de tierras o de ganados, y estas personas debían pagar esos impuestos conocidos como el diezmo, ¿sí? El diezmo. Las funciones principales que tenía la iglesia eran cumplir con funciones de la época, es decir, que se dan en esta actualidad, tales como el bautizo, la Eucaristía, los matrimonios, ¿sí? Entre otras funciones. En esta parte número 5, hace alusión a la Iglesia Católica, que existía desde esa época, o sea que es una institución que se mantiene en la actualidad y es una institución muy antigua. ¿Sí? Por acá, en el número 6. Acá en el número 6, en nuestra imagen, nosotros encontramos los bosques. Eran económicamente importantes porque de ahí sacaban la madera y la leña. También se cultivaban frutos salvajes, hierbas. También se practicaba, por ejemplo, la cacería, ¿sí? En esta parte de acá, número 6. El amor no mata a nadie, como alguna vez dijiste. Chicos, apaguen los micrófonos. Catherine. ¿Listo? Bueno. Por acá, número 7, podemos encontrar los mansos, ¿sí? Escuchen ese término, los mansos. Cuando hablamos de mansos, eran pequeñas porciones de tierras de propiedad del señor feudal, en donde vivían los campesinos. Y estos, a su vez, a su alrededor, formaban una especie de caseríos, ¿sí? Y era, pues, el espacio que ellos compartían.
los lugares de residencia como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro? Lo que... Profe, o sea que ahí en la 7 era donde vivían los campesinos. ¿Ahí qué? Perdón. Ahí era donde vivían los campesinos. Sí, o sea, todo este territorio hace alusión, todo esto que les estoy mostrando en la imagen, hace alusión al espacio territorial que se ocupaba en esa época y los lugares específicos, ¿sí? Como la iglesia, como el castillo, como las manufacturas, ¿sí? Todos estos tenían un espacio, pero dentro de ese espacio había una actividad específica. Por ejemplo, en el número 7 aquí podemos encontrar que eran las casas donde habitaban los campesinos. Aquí encontramos, por ejemplo, un rebaño, ¿sí? Las mujeres se especializaban algunas veces en cumplir con estas tareas de cuidar el rebaño, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es transportarlos a ustedes como a esa época, como para que ustedes vean cómo estaba organizado. Miren, si por ejemplo lo traemos a la actualidad, un factor característico y un factor de referencia espacial, por ejemplo, es una iglesia, ¿no? Si yo llego a Puerto Tejada, Cauca, y no conozco, ¿sí? Entonces, un lugar de referencia para esa persona llegada a mi municipio que no lo conoce, es decir, nos vemos en la iglesia central, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si encontramos nosotros casi todos los pueblos, para no decir que todos, hay una iglesia y ese punto sirve de referencia. Entonces, a eso quiero llegar cuando les muestro a ustedes, por ejemplo, los lugares más importantes Profe, de esta época, ¿sí? profe, Profe, Sí. disculpe, en la número 3, ¿en qué se hacía? Molinos de agua, yo les expliqué qué se hacía ahí. Se extraía aceite, se procesaba se me fue la palabra, se procesaba el trigo, ¿sí? Se hacía harina, profe, ¿sí? me tuve que salir porque me estaban llamando yo. Vale, Y entonces ya volví a entrar. listo. ¿Hasta ahí queda claro la explicación de la imagen? Sí, profe. Señora, Listo, Profe. chicos. Sí, señora. Bien, vale, vale. Entonces, miren. Aquí es donde yo les decía que más adelante les iba a explicar la lógica que tenía la reserva señorial y hablamos de un sistema, ¿no? El sistema de rotación trienal, ¿sí? ¿Por qué se llama sistema de rotación trienal? Porque se divide en 3. Ay, se me escapó. Dame un segundito. ¿Por qué? Y no me puede volver. Bueno, entonces ahí lo que se veía era que el terreno como tal era dividido en 3 y se sembraba cebada, trigo, pero se quedaba siempre un espacio sin cultivar. ¿Y para qué se hacía eso? Se hacía eso para dejar que esa tierra descansara, ¿no? Eso se hacía por 3 años, se rotaba la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, si... Profe, Dime. a mí no me aparece la cosa del sistema de rotación, me parece una cosa que mentalidad Sí, de la época. Sí, porque se me pasó la imagen. Profe, Sí. Dime. tendré que salirme de la clase porque el computador me puso totalmente negro y no lo puedo encender bien. Listo, Sepúlveda. De todas maneras, tú sabes que la clase queda grabada. ¿Listo? Para que no te pierdas de nada. Bueno, Bueno, entonces abrimos paso a un aspecto importante que es la mentalidad de la época. Cuando hablamos de la mentalidad de la época, ¿ustedes qué creen que se hace alusión en esta parte? ¿A qué creen que se hace alusión? Es decir, ¿de qué se habla cuando hablamos de mentalidad de la época? la forma del pensamiento, profe. Exacto, bien, la forma de pensamiento.
Entonces, esta forma de pensamiento venía condicionada por unas ideas, una ideología bien demarcada, que era, por ejemplo, dos aspectos fundamentales. El primero de ellos era la concepción de la vida. La concepción de la vida giraba en torno a una idea que se conoció con el nombre de teocentrismo. ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? No. No. No, profe. Listo. El teocentrismo es una ideología... El centro de la Tierra. No. Teo. ¿No? No. No. Cuando hablamos de teocentrismo hacemos alusión a que Dios es concebido como el centro y creador de todo el universo, o sea, todo gira en torno a ese ser supremo, a Dios. Y eso ideológicamente se conoció con el nombre de teocentrismo. ¿Sí? Profe, que Dios ¿Qué cosa? es concebido, que no lo escuché bien. Que Dios es considerado como el centro y el creador de todo el universo. ¿Sí? ¿Ahí me alcanzaste a percibir? Sí, señora, gracias. Listo, bueno. Y por acá hay otro aspecto importante que es la visión de mundo. La visión de mundo hace alusión a lo que acaba de mencionar ahorita, anteriormente no alcancé a ver quién me habló, cuando habló del centro de la Tierra. Y acá en esta ideología aparece el geocentrismo, que hace alusión a que... La Tierra es el centro del universo, profe. Exacto, que la Tierra es el centro de todos los astros. Y de aquí viene la imagen. Esta imagen hace alusión al centro, ¿no? Que la Tierra era considerada el centro de todo de los astros, de todo el universo. Entonces, bajo esos dos pilares principales se fundamentaba la mentalidad o la ideología o el pensamiento de la época, ¿sí? Estos dos factores van a ser factores muy importantes que van a cambiar, ¿no? A lo largo de la historia. Van a cambiar. Van a nacer otras ideas. ¿Listo? El factor religioso en esta época era un factor bastante determinante y bastante importante. Ahora, abrimos paso a esta parte, chicos. Les recomiendo que si se nos acaba el tiempo, se unan nuevamente con el enlace que les comparto. ¿Listo? Porque ya tenemos menos de 10 minutos. Bueno, profe. En esta parte hablamos de las curiosidades de la época y hacemos alusión. Primero, esta imagen hace referencia, ¿sí? Hace referencia o alusión a qué creen ustedes. Profe, a los jinetes. ¿A qué? No entendí. Profe, a la Tierra. No. Esto es una forma de pasatiempo de la época. Así como hoy jugamos fútbol. Juegos. Sí, ajá, exacto. Por ahí más o menos. Esto era una distracción, una forma de distraerse. En esta época se daba mucha preponderancia, por ejemplo, a salir de casa. Y la casa se hacía montados a caballo, por ejemplo. Acompañados de perros, acompañados de ciervos. ¿Y qué cazaban en esa época? Pues en esa época se cazaba jabalís, se cazaba zorros, por ejemplo. Entonces, esa era una forma como de distracción de la época. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Quién me quería hablar? ¿No? Bueno. Entonces era una forma de distracción. Dime. No, profe, ya no. Ya. Bueno, también existían los torneos, ¿sí? Los torneos también se realizaban a caballo y más adelantico, o sea, ya les voy a compartir un video en donde se explica en qué consistía este pasatiempo de la época, ¿no? Miren, yo creo que solo alcanzamos a ver el video y se nos acaba el tiempo, entonces les envío el nuevo enlace. Profe, ¿el enlace es este mismo? Señorita. No, es otro.
El enlace es otro, Carol, yo se los envío. En la Baja Edad Media y el Renacimiento, siglos XII al siglo XV, los torneos medievales fueron eventos de competiciones de caballería de la corte. Estos espectáculos se celebraban en las coronaciones, casamientos de reyes, nacimientos, bautismos, bodas de princesas y todo día especial que ameritara una celebración. Era la diversión de los reyes y nobles. El día del evento había una gran expectación en el lugar elegido. Se preparaban todos para acudir al sitio señalado, desplegando según sus clases y posición gran lujo en vestimentas, trajes, caballos, arneses, adornos, armas, etc. Normalmente, las justas se realizaban los lunes y los martes y se descansaba el miércoles. El jueves se elegían los bandos para el combate en grupo. El torneo era una celebración de habilidad, talento y valentía, pero este juego podía ser mortal. Los caballeros eran más que guerreros, eran estrellas, los atletas profesionales de la época, y en tiempos de paz, el torneo era la mejor oportunidad para exhibir sus aptitudes y demostrar que eran los mejores. Las armas utilizadas eran lo más parecidas posible a las reales, generalmente pesadas, que se denominaban armas corteses, pues habían sido en parte modificadas para evitar accidentes en lo posible, bastones, lanzas sin punta o espadas romas. Sin embargo, pese a todas las precauciones, no eran raros los accidentes, con heridas graves y muertes, de manera que la Iglesia llegó en ocasiones a prohibir los torneos. El organizador establecía las normas que debían regir y enviaba heraldos a los caballeros invitados o que quisieran participar. La celebración tenía lugar en un recinto cerrado, generalmente de planta volada, alrededor del cual se disponían las gradas para el público asistente, muy cómodas y decoradas para los personajes importantes y sencillas para el pueblo. Además, las localidades próximas se engalanaban para Cortado. en muchas ocasiones venidos de tierras lejanas. Los caballeros tenían que especificar su linaje y situar su estandarte en el campo, pues solo podían enfrentarse entre sí los de un mismo nivel. Con antesala, era habitual que se celebrasen enfrentamientos entre escuderos con armas ligeras, como espadas. Dentro de ella el torneo, en un primer combate, cada participante escogía uno de los estandartes como contrincante y se enfrentaba a él, lanzándose de frente con su montura y lanza. Existían dos tipos de acontecimientos: la competición por equipo, que era en combates cuerpo a cuerpo con espadas, hachas y mazas, y el individual, hombre contra hombre, a caballo o a pie. Justa o combate individual. Eran lanceros a caballos que arremetían uno contra el otro con el objetivo de desmontar al contrincante. Las reglas podían diferir en cada torneo y las elegía el organizador, aunque lo más común era que primero los justadores cargaban hasta 4 veces con la lanza. El ganador era aquel que lograba desmontar a su rival, aunque cuando un caballero rompía 3 lanzas en el intento, era costumbre que se lo declarara vencedor y se diera por terminado el pleito. Si ninguno de los dos caía o rompían lanzas, ambos desmontaban el caballo y luchaban a pie, permitiéndoseles 3 o 4 golpes por turno. Si no había un claro ganador, decidían los jueces, que sumaban puntos según la habilidad y precisión del caballero y podían restarse por golpes nulos. Combate en equipos. Consistía en que un grupo de caballeros peleaban a pie. El combate en grupo era como una serie de duelos individuales librados todos a la vez entre cualquier número de caballeros y normalmente a pie. Era lo más parecido a una guerra. Se llevaba la armadura completa y las armas podían estar embotadas o no, pero con tantos combatientes, los jueces no podían verlo todo y era muy peligroso intervenir. Si un hombre era abatido, podía recuperarse y volver a la lucha hasta quedar gravemente herido o inconsciente. Era una lucha hasta el final, no existía el empate. Al principio, no había una armadura especial para el combate a pie, pero se usaban algunas armas interesantes. La lanza no era un arma de caballero, pero era utilizada.
Normalmente se usaban armas embotadas, algunas hechas especialmente de madera y huesos de ballena. El garrote era muy popular, derribaba al contrario, aunque no hacía demasiado daño. También se utilizaban las hachas, las mazas y el mayal. Las competiciones medievales acabaron rigiéndose por cierta... ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Alcanzaron a percibir el video algunos? ¿Alguien me dijo que estaba bien? Profe, Sí, yo, profe, pero medio acá entendí, Profe, pero se estaba escuchando hablaba que, entrecortado. Yo, profe, Profe, yo hablaba sí le... que Profe, cuando habían, María José. Le voy a dar la palabra a María José. Después, dime, María José. profe, que cuando por lo menos habían torneos, era cuando había alguna celebración. Ajá, por ejemplo. Esa es una característica principal de los torneos. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, que Profe, los yo. torneos se podían hacer a caballo o a pie. Ajá, sí, Y ahí la está. junta, y la junta se realizaban los lunes y los martes y se descansaban los miércoles. Bien, Cardona. Solo podían participar los reyes,